Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando de la importancia que es hacerle una promesa a Dios. ¿Alguna vez le has prometido a alguien alguna cosa y no lo has cumplido? Bueno, el día de hoy estaremos hablando de una promesa o de un voto que Jefté hizo para poder vencer a sus enemigos, la cual le entregó una victoria contundente. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. La vida de Jefté nos ayuda a ver cómo Dios, en medio de tanta dificultad y en medio de tanta adversidad, Dios pone su mirada en nosotros, y a pesar de que no venimos de familias con renombre o de una línea muy especial, Dios pone su mirada en nosotros para poder hacer cosas extraordinarias. Este fue el caso de Jefté. Jefté era un hombre que venía tristemente de una mujer que era prostituta y en la cual pues había muchas maldiciones generacionales que se habían activado y por consecuencias estas las cargaba Jefté. Vemos a través del libro de los jueces cómo él es un hombre guerrero, se distingue. En el capítulo 11 de jueces nos dice en el primer versículo que él era un hombre guerrero y que al momento de que sus hermanos junto con los ancianos de todo el pueblo de Israel lo corren, él entonces dice que se une a gente rebelde, a gente que no es deseable, y ahí empieza el caminar, la historia y la fama de Jefté. El pueblo del Señor fue atacado de una manera terrible a causa del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de darle la espalda a Dios, y Dios permitió por 18 años tener una opresión sobre ellos para que ellos pudieran reflexionar un poco acerca de lo que estaban haciendo y que así, a través de todo lo que sucedía en sus vidas, en sus tierras, en sus casas, en todo, ellos pudieran regresar nuevamente a sus brazos. Y así fue. Llega el momento en donde los ancianos reconocen a Jefté, reconocen que es un hombre guerrero y que no le teme a nada. Vamos a ver la importancia de una promesa. Vamos a Jueces 11, 29 al 31, que nos dice: En esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manases, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor lo primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Es increíble la promesa que Jefté le estaba haciendo al Señor. Entendamos algo, Dios ya había escogido a Jefté. Incluso dice la Escritura en el versículo 29 que el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, vino sobre él. No había una necesidad de que él hiciera un voto. Tal vez hacer un sacrificio normal como lo hacían todos aquellos que iban a enfrentar una batalla, pero no un voto que lo llevara a un compromiso que tenía que cumplir. ¿Cuántas veces nosotros estamos en medio de la emoción, en medio del entusiasmo, de la euforia, llámale como tú quieras? Esto muchas veces nos lleva a tomar una decisión equivocada y a través de esas emociones nosotros nos vemos afectados. Este fue el caso de Jefté. Jefté nunca pensó que lo primero que iba a venir a su encuentro era una persona muy especial a la cual él amaba. Y bueno, la Escritura nos dice en Jueces 11 que esta promesa o este voto que hizo Jefté con Dios tuvo un resultado increíble. ¿Por qué? Porque dice que Jefté hizo un voto al Señor en el versículo 30. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero
que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Yo recuerdo que cuando niño vi una historia o un cuento de Enrique Cachirulo. Me encantaban mucho sus historias, pero esa historia de Jefté yo ya la había visto, pero no de una manera bíblica, sino a través de un cuento. Y se me hacía bien increíble porque cuando este hombre llegaba de batalla, pues obviamente el encuentro que tenía, pues se puede decir que era inesperado, porque tal vez cada vez que Jefté regresaba a casa de batalla o de hacer alguna incursión contra los amonitas o con cualquiera de los que combatía, me imagino que quien venía a su encuentro podría ser, la Biblia no lo menciona, podría ser una mascota, puede ser un perro o tal vez algún esclavo en especial que siempre venía a su encuentro. Entonces, Jefté estaba muy seguro de lo que iba a suceder, pero no contaba con que ahora vendría su hija a su encuentro, su hija apreciada, su hija amada, aquella princesa que aún no conocía varón, que por alguna razón Dios permitió que esta joven viniera a su encuentro para probar a Jefté, para saber si verdaderamente él iba a cumplir con ese voto que le había hecho. Jefté le dice al Señor: yo entregaré al Señor la primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Obviamente, Jefté no sacrificó a su hija, pero sí el impacto que tiene este personaje. Me imagino la conmoción que tuvo Jefté cuando viene a su encuentro su hija. Mira el versículo 34, dice: cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Siempre que nosotros hacemos un voto con Dios, este voto tiene que cumplirse. No podemos, la Biblia menciona que no podemos hacer votos a la ligera con Dios. Muchas veces les decimos: Señor, te prometo que a partir de este momento voy a cambiar. Señor, te prometo que a partir de hoy voy a caminar bien. Señor, te prometo que ahora voy a conducir mi vida en rectitud. ¿Y qué crees? Eso muchas veces no viene. ¿Por qué? ¿Porque no tiene la capacidad? No, sino porque las circunstancias que están a tu alrededor, que es lo que le pasó a Jefté, muchas veces nos rebasa y decimos: no, es que esto no lo puedo hacer. Jefté, ¿tú crees que no fue probado a decir: no, le voy a entregar otra cosa al Señor? Él sabía que Dios lo estaba viendo. Él sabía que Dios había escuchado su oración y que le había dado una victoria contundente en contra de los amonitas. Recordemos que los amonitas vienen de la descendencia de Lot, de la hija menor de él. Entonces ellos se veían muy furiosos a causa de que pues despreciaron muchas promesas y de la manera en su concepción pues fue terrible. Ahora vemos a un Jefté que está contra la pared porque él no tenía hijos, hijas, más de que esta joven que era la única, su princesa. Dios muchas veces nos prueba y nos dice que nos va a llevar al límite, pero nunca pensamos o dimensionamos el grado de límite a donde Dios nos va a llevar. La prueba siempre nos va a traer una esperanza y la esperanza va a fortalecer nuestra fe. Nuestra fe ahora con esto perfeccionará nuestro carácter y eso es lo que Dios estaba trabajando con Jefté. Jefté tenía que tomar la decisión, aunque esta ya se había tomado cuando él hizo el voto con Dios, ahora tenía que cumplir, tenía que hacerlo. Y me imagino que duró unos días sin dormir, duró algunas horas meditando cuando vino al encuentro su hija acerca de lo que había hecho. La Escritura nos dice que el que ame más a padre o madre, ese no es digno de Dios, porque también dice o hija o hijo. Esto nos lleva a poner en primer lugar a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Dios no puede estar en segundo lugar. Es por eso que
nosotros debemos de meditar muy bien en qué es lo que ofrecemos, qué es lo que prometemos al Señor, porque si nosotros no lo cumplimos, entonces seremos reos de juicio ante aquella promesa que nosotros mismos hemos hecho. Jefté, me imagino que estaba llorando, se lamentó, pero él tenía que cumplir con esa promesa. Nosotros no somos o no debemos de comportarnos como el mundo, que se les hace fácil hacer promesas a sus dioses, que se les hace fácil cumplir con cualquier cosa. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer, la Escritura nos dice que Él nos viste con poder. Esto lo dice constantemente la Escritura. Él viene, nos viste y nos dice, pero recibiréis poder. Nosotros no tenemos necesidad de hacer votos a la ligera. Es cierto que a Dios le agradan los pactos, a Dios le agradan los votos, pero tenemos que meditar muy bien en qué es lo que le estamos ofreciendo. El voto o la promesa que debemos de hacer con el Señor es algo sí que nos duela, pero que no nos ponga en riesgo cosas que más tarde tal vez estemos con la duda de si lo hacemos o no lo hacemos. La Escritura nos habla claramente que ya Jesús hizo un sacrificio, Él ya hizo el sacrificio de sacrificios por nosotros y dice que se entregó una sola vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Jesús no necesita volver a sacrificarse, Jesús no necesita volver otra vez para caminar con nosotros y que sea otra vez crucificado, porque el sacrificio lo hizo una sola vez y con esa vez nosotros tenemos acceso directo al Padre. La Escritura nos dice que a través de ese sacrificio nosotros tenemos acceso directo. La Escritura nos dice que a través de ese sacrificio todas las ligaduras fueron rotas a causa de la sangre del Cordero. También dice que por medio de esas llagas nosotros fuimos curados de todas aquellas enfermedades que de repente vienen a nuestro cuerpo. Entonces Jefté nos da una lección de cómo debemos de cumplir una promesa que le hagamos a Dios, aun cuando ésta sea la más difícil de cumplir. Esto debemos de llevarlo siempre a meditar antes de hablar, antes de accionar cuando nosotros le hagamos una promesa a Dios. Si tú has hecho una promesa a Dios, ¿la has cumplido? ¿Has cumplido todas? ¿Habrá alguna promesa o algún voto que hiciste y quedaste mal con él? Ahora tu deber o tu responsabilidad es cumplirlo, pero si no está en tu posibilidad, gracias a Dios estamos en un tiempo de la gracia, en un tiempo en donde podemos hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, tenemos que arrepentirnos primeramente de aquella promesa que hicimos y que no pudimos cumplir por alguna razón. Y ahora pedirle perdón al Señor para que a partir de este momento toda promesa, todo voto que hagamos con el Señor, lo hagamos consciente de que en el mundo espiritual repercute para bien o para mal si no lo hacemos con convicción, si no lo hacemos de una manera consciente. Si lo hacemos de una manera ligera, entonces habrá consecuencias. Amado hermano, creo que Jefté nos da una lección increíble acerca de cómo debe de hacerse un voto. ¿No lo crees? ¿Alguna vez tú ya has hecho algún voto? El día de hoy Jefté nos está hablando de lo difícil que fue cumplirlo. Muchas veces en medio de alguna adversidad o alguna circunstancia que estés pasando, tus emociones, tu desesperación, tu desánimo y todo el caos que está a tu alrededor puede que te lleven a tomar una decisión en donde tú quieras hacer un voto. Ten cuidado en el voto que vayas a hacer. Ten cuidado en cómo lo vas a ofrecer y qué es lo que vas a ofrecer, porque tal vez, así como Jefté, está fuera de sus capacidades para poder cumplirlo. Una vez que tú has escuchado este mensaje, ahora tienes la responsabilidad de hacerlo. Te bendigo, doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional te bendijo, ayúdanos compartiéndolo a aquellos que necesitan escuchar este mensaje. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.